Hoy vengo a hablarles del partido del Real Sociedad y el Real Madrid, partido por la cuarta fecha de la liga. Este es un análisis, pero más que un análisis, igual voy a hacer como una especie de valoraciones de jugador por jugador, en donde pues se pueden demostrar como los roles de lo que intentan los equipos en este caso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos entrar en un análisis detallado de cómo se paraban los equipos en su sistema o cuáles eran las intenciones para que nosotros podamos entender más o menos, sí, las intenciones, lo que se planea, lo que se planifica, si sale bien, si sale mal, y a partir de ahí nosotros poder dar un par de valoraciones, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos, yo siempre hago dos valoraciones en donde cada que empieza un partido, como que me empiezo a detallar, digamos, en un equipo, cuando no tiene la pelota, tiene un esquema completamente diferente al equipo cuando tiene, digamos, la pelota. Entonces, en este caso, digamos, la Real Sociedad planificó un 4-4-2, o sea, se veía clarísimo que cuando no tenía la pelota se paraban, digamos, en zona 2, o sea, en el medio del campo, y a partir de ahí empezaban a hacer una presión. Algo muy parecido a lo que, digamos, ofrecía el Real Madrid, que también hace, digamos, una presión ahí en el centro del campo, pero con un sistema completamente diferente. Entonces, en este caso, el Madrid planteaba un 4-2-3-1, en donde se veía clarísimo que pues el único solo era Mbappé, los extremos estaban Brahim por derecha, estaban Vinicius por izquierda, y el volante más adelantado era Arda Güler, con un doble pivote, en este caso con Ceballos y Tchouaméni, y la línea de cuatro atrás con Carvajal, los dos centrales eran Heisen y Militao, y por izquierda Carreras. Entonces, a partir de ahí era lo que más o menos uno podía llegar a entender, cómo cada equipo se iba a posicionar a partir de cuando no tenían la pelota. ¿Qué pasa? Que cuando tienen la pelota, obviamente entran en una situación completamente diferente, hacer algún tipo de movimientos, muchas veces se veía algo repetitivo. Entonces, ahí nosotros podemos entender cuáles eran las intenciones o los movimientos tácticos que podría llegar a hacer un entrenador para pues conseguir el objetivo, que en este caso era hacer más goles que su rival. Entonces, cuando nosotros analizamos el tema de las posesiones o de los posicionamientos cuando se tiene la pelota, pues es un poquito más difícil. Digamos, en el caso del Madrid, casi siempre que se tiene la pelota, pues igual mantenían ese 4-2 con ese doble pivote, y a partir de ahí los cuatro que quedaban, digamos, sueltos, en donde Arda siempre estaba buscando encontrar esa posición o esos espacios entre líneas para poder llegar a conectar con los delanteros para pues llegar a zona de finalización lo más limpio posible. En ese orden de ideas vamos a empezar a hacer, digamos, como un análisis, digamos, de jugador por jugador, como para entrar en detalle del primer tiempo de lo que nosotros creemos. Entonces, digamos, en este caso, pues el arquero, el arquero no se le puede dar ningún tipo de valoración porque la Real Sociedad no remató ni una sola vez a puerta, digamos, en el primer tiempo. Entonces, casi que Courtois no entró como en conexión. Pero a partir de ahí, digamos, los centrales sí que tuvieron, digamos, mucho juego. En este caso, a mí se me hace que lo estaban haciendo muy bien porque pues la Real Sociedad no estaba encontrando ningún tipo de claridad en orden de poder llegar al arco rival con peligro. Entonces sí hubo como aproximaciones, o sea, se posicionaron en campo rival, crearon como unos dos o tres tiros de esquina, pero a partir de ahí todo estaba prácticamente controlado, por más de que la Real Sociedad ha jugado con Ceballos, no, sino con Ordiazábal y con, ¿cómo es que se llama el portugués? Con Guedes, que son jugadores que, digamos, no son nueve puntas, pero son dos jugadores que, digamos, tienen muchísima movilidad, que son muy inteligentes, que corren al espacio, normalmente hacen diagonales de adentro para afuera, salen a pivotear, si uno se queda, el otro va. Entonces, como que no era tan sencillo como para llegar a controlar, lo cual yo creo que por eso, digamos, el Madrid en este caso salió con un doble pivote, a diferencia del partido pasado, que se le veía muchísimo más a Tchouaméni solo, y los otros dos jugadores, los otros dos volantes, un poquito más adelantado, tratando, digamos, de encontrar algún tipo de solución más adelante. Pero, digamos, en este caso que la Real Sociedad de local también igual plantea ese juego de ida y vuelta, ese intento de salir a por el partido. Entonces, yo creo que Xavi pues decidió utilizar, digamos, este doble volante, en este caso utilizando a Ceballos y a Tchouaméni, que se les veía siempre muy bien posicionados, digamos, cuando no se tenía la pelota, y cuando se tenía la pelota, casi siempre eran los primeros en tratar de llevar la pelota limpia, digamos, a esa zona de finalización, pero sin desajustar el esquema táctico en este caso. Entonces yo creo que los centrales estuvieron muy bien hasta que, digamos, en la roja de Heisen, o sea, yo creo que, sinceramente, o sea, viendo la repetición, falta es, aunque es muy leve, no es por obviamente favorecer al Madrid ni mucho menos, pero pues realmente este árbitro Gil Manzano siempre contra el Madrid se equivoca bastante. No quiero entrar en ninguna polémica de que, pues de que, de lo que siempre pasa, pero realmente
una pelota que es un rechace, en donde primero que todo pica la pelota y un central pues dejar picar la pelota, ya hay un error. A partir de ahí se sabe cuando uno llega o no llega para tratar, digamos, de llegar a ese sobrepique o por lo menos de agrandar lo suficiente para que esa pelota no lo sobre a uno, que fue lo que primero pasó y a partir de ahí el delantero le ganó la partida. Hay falta, pero yo siento que el delantero igual va, o sea, va en diagonal hacia afuera y a partir de ahí igual Militao está en la misma línea, entonces realmente no es el último hombre como para decir que puede llegar a ser una opción de gol clarísima que evitó un gol Heisen. Yo creo que el árbitro se apresuró, pero tampoco en el VAR llamaron como para decir de que se había equivocado. Entonces me parece muy curioso el tema del el momento, en el momento en el que se hizo la falta y hacia dónde iba y lo que le quedaba de camino por recorrer para llegar a esa oportunidad de gol. Entonces como que yo creo que esta roja desestabilizó un montón las cosas. Pero bueno, dejémoslo ahí. O sea, yo creo que el Madrid estuvo muy bien en los primeros minutos, digamos, ya entrando por el lado de Carvajal. Carvajal estuvo muy participativo, digamos, con la pelota, en donde se le vio, digamos, intentando 3 veces encontrar a Mbappé, digamos, a las espaldas de los defensas, donde hizo dos diagonales muy buenas. Una fue gol, pero se anuló por fuera de lugar, y hubo otra que fue una jugada muy clara de gol. O sea, lo que nos permite a nosotros entender que, digamos, ya había una planificación de intentar buscar a, digamos, a Mbappé, digamos, al espacio, y Carvajal fue el que intentó como en 3 ocasiones, que fueron oportunidades muy claras. A partir de ahí, o sea, no es casualidad, obviamente se da dentro de lo que se puede llegar a dar en la mitad del campo para adelante, en este caso el Real Madrid. O sea, yo creo que en este caso Mbappé, Mbappé, o sea, es que Mbappé empezó el partido muy bien, o sea, los primeros 15 20 minutos estaba haciendo diagonales para afuera, estaba haciendo diagonales para adentro, o sea, se le estaba viendo muy participativo y estaba siendo influyente porque las opciones eran realmente de peligro. Incluso hubo un palo también en algún momento en donde se hizo una jugada preparada, Hayes cabeció para el segundo poste y llegó Militao y cabeció, y también hubo un palo por ahí, una llegada muy buena, pero a partir de ahí, o sea, yo creo que el Madrid tenía el control de los momentos, que es lo que, digamos, uno puede llegar a interpretar como entrenador, tipo como, o sea, se pone en disputa más o menos unas intenciones de parte de un equipo y de parte del otro, y lo que uno siempre está buscando es tratar de crear la mayor cantidad de ocasiones posible, no en relación con lo que se puede llegar a hacer efectivo ese tipo de situaciones, pero se trata de poner a los jugadores de dejarlos en unos momentos puntuales donde tengan que tomar decisiones. A partir de ahí se crean un par de opciones claras, como así, digamos, se busca que Vinicius arranque desde una posición, pero que se le encuentre en cierta posición para que él pueda llegar a ser lo más efectivo posible o tenga la posibilidad de entrar a, digamos, hacer ese 1-1 o entrar, digamos, a atacar la espalda del central o algo más o menos parecido para que, digamos, el jugador pueda hacer su trabajo. Entonces, dentro de lo que se planifica es tratar de ver con qué movimientos o en qué tipo de repeticiones o qué tipo de escenarios se pueden llegar a ver más para poder llegar a hacer daño. Entonces, en este caso, digamos, defensivamente hablando, pues se sabía que con ese 4-4, con ese 4-2, con ese doble pivote, pues, o sea, por más de que se fueran los extremos, el Madrid iba a tener muchísimas oportunidades de crear opciones, pero al mismo tiempo cuando no se daba, dependiendo mucho de los dos delanteros que estaba dejando la Real Sociedad. Entonces, digamos, a partir de ahí, yo creo que el Madrid lo hizo supremamente bien porque no le generaron ninguna opción de gol real, no hubo ni siquiera ningún disparo al arco, y a partir de ahí se crearon muchas opciones. Entonces yo creo que la valoración que se le puede dar al equipo completo, o sea, fue muy positiva, en donde, digamos, solo se convirtió un gol en el primer tiempo, pero pues, o sea, la valoración en general fueron más tiros a puerta que su rival, entonces como que uno puede llegar a decir que las cosas se estaban haciendo bien. Entonces en ese orden de ideas, o sea, los centrales lo hicieron bien, Carvajal también estuvo muy participativo, Carreras no lo vi como tan participativo como me gustaría, pero digamos, este tipo de jugador, lo que pasa, yo les venía explicando en el partido pasado que Vinicius, digamos, con pelota, al intentar hacerse, o sea, empezar desde una posición muy pegado a la banda, él le queda muy difícil como a Carreras para poder entrar a ser participativo y pasarle por la espalda o entrar como en un contexto donde él pueda encontrar, digamos, alguna situación favorable para que él pueda demostrar sus habilidades. Entonces, a él yo creo que le cuesta mucho llegando por dentro, entonces casi que no se le ve tanto pidiendo la pelota, digamos, por dentro, y sus movimientos son más como muy a profundidad. Pero defensivamente también, pues no era fácil el partido, yo creo que lo estaba haciendo, pues, o sea, muy bien. Yo creo que el mejor jugador de la cancha estaba siendo Arda Güler. Yo creo que Arda estaba moviéndose.
por todos los lados, encontrando, digamos, ese espacio entre líneas para poder, digamos, conseguir la pelota y llevar la zona de finalización lo más rápido posible, dentro de lo más limpio posible. Y realmente es que yo lo vi con muchas, o sea, con mucha personalidad dentro de ser el primero en recibir la pelota y haciéndose cargo siempre y no dejando que otros compañeros resolvieran. O sea, yo interpreté que Arda en este caso era el que estaba arriesgando el tratar de jugar hacia adelante, el tratar de encontrar, digamos, a Mbappé, que se lo encontró muchas veces, en tratar de encontrar a Vinicius. Dentro de lo que vi en ese 4-2-3-1 casi que no me gustó mucho, digamos, a este muchacho, ¿cómo se llama? Ibrahim Díaz, porque, a ver, Ibrahim es un jugador muy bueno, pero en este caso no estaba siendo influyente en el primer tiempo y uno espera que en esa posición el Madrid como jugadores sí, como Rodrigo, o sea, que Rodrigo, digamos, tiene un promedio de gol muy alto, pues uno espera que en estos momentos, digamos, un jugador como estos, por lo menos tenga una asistencia o tenga gol o sea como más efectivo dentro de lo que puede llegar a ser un primer tiempo, o sea, no fue tan influyente como se le espera y pues es que Mastantuono está a un nivel muy bueno. Lo que les digo, Rodrigo no se sabe si se va a quedar o no, pero Rodrigo tiene un promedio de gol muy alto y siempre tiene mucha participación en gol. O sea, de tres cuartos de cancha para adelante es un tipo que resuelve mucho y encuentra muchas soluciones, que es lo que pues por eso se les paga a estos jugadores, por eso cobran lo que cobran. Pero Ibrahim, digamos, en este primer tiempo yo no lo vi como tan influyente y tan preciso como a la hora de llegar a tomar decisiones de cuándo hacer el movimiento, de cuándo llegar a atacar o algo más o menos parecido. Obviamente no es un mal jugador, ni mucho menos, pero yo creo que en este primer tiempo no fue de lo mejor que nosotros pudimos observar. Y a partir de ahí, Vinicius. Yo quería decir una cosa respecto a lo que es Vinicius y Mbappé, porque es que, digamos, se habla mucho de que, de que los jugadores que atacan y demás, o sea, no son buenos defendiendo, no son buenos, o se les critica mucho que, digamos, no tienen mucha acción en temas defensivos. Entonces, digamos, se le hacía la comparación a Mbappé con, digamos, este chico de Francia que está en el PSG. Entonces, con el Mosquito. Entonces, ¿qué pasa? Que este jugador, Mbappé, te hace 50 goles por temporada. Entonces, o sea, sí que entra a una posición defensiva, no es que vaya a perseguir a todos los jugadores, pero digamos, ustedes se dieron cuenta que dentro de lo que planificaba el Madrid, o sea, es utilizar a Mbappé en donde tiene que ocupar una zona. Y entonces, por más de que, digamos, termine Tchouaméni o Ibrahim quitando la pelota, Mbappé en este caso puede llegar a aportar muchísimo el solo hecho de estar posicionado en ocupando ciertos espacios. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, por más de que no quite la pelota, está completando, o sea, está ayudando, está posicionándose donde se tiene que posicionar. Entonces, a partir de ahí, si nosotros vamos a utilizar la energía de Mbappé tratando de que persiga a los jugadores, de que recupere pelotas y demás, y después exigirle que haga 50 goles, o sea, realmente no pasa, ¿sí me entiendes? No pasa. Entonces, yo creo que tienen que entender que si estos jugadores entran en un sistema, en un sistema defensivo, donde su función principal es llegar a ocupar ciertas zonas del campo para colaborar en esa presión que se intenta, pero a partir de ahí que quiten o no quiten la pelota no puede definir qué tan defensivo puede llegar a ser Vinicius o no, porque nosotros siempre lo vimos defensivamente hablando, estaba cumpliendo y siempre estaba ubicado donde se supone que lo tenían que ubicar, siempre estuvo muy pegado en el centro, haciendo ese 4-2-3-1 que estábamos hablando, metiendo, digamos, esa gente por el centro, porque se sabía que la Real Sociedad, con ese 4-4-2 y esos volantes por fuera, pues podían crear mucho daño, pero pues siempre se intentó proteger, digamos, el centro. En este orden de ideas se recuperaron un par de pelotas, digamos, desde el centro que terminaron en posibles opciones de gol para el Real Madrid. Entonces, el tema defensivo no es cuántas pelotas quitas, pero desde el posicionamiento o lo que se les pide a este tipo de jugadores es cumplir con ciertas ocupaciones de los espacios cuando no se tiene la pelota. A partir de ahí, digamos, si yo estoy pegado al volante 5 al pivote, yo siendo, digamos, Arda Güler, yo ya estoy cumpliendo ahí con lo que se me pide. Ya sí, obviamente, si la pelota pasa muy cerca a mí, intentaré quitarla o lo que sea, pero el solo hecho de yo estar pegado a ese pivote, a ese volante 5 y si el lateral tiene la pelota, pues claramente no va a poder jugar con este jugador. Entonces yo ya estoy cumpliendo con mi labor defensiva, por más de que de pronto otro jugador haga esa presión y haga que se ejecute el error, pero hago parte de esa presión solo con el hecho de ocupar un espacio. Entonces, en estos casos, como con jugadores como Vinicius o Mbappé, que se necesita que tengan la mayor energía posible cuando se tiene la pelota, pues ellos intentan ocupar ciertas zonas del campo o intentan ocupar ciertos espacios para que puedan colaborar, digamos,
en este intento de recuperar la pelota en ciertas zonas. Y el Madrid siempre lo intenta hacer mucho en esa zona media, en esa zona 2 donde cuando se recupera, estos dos jugadores son los dos primeros en hacer el despliegue rapidísimo para hacer esa transición rápida y llegar a generar algún peligro cuando pues se encuentra la defensa descolocada. Entonces, como para que también lo tengan en cuenta que sí, unos defienden más que otros, pero realmente el solo hecho de posicionarse en ciertos lugares cuenta como participación defensiva. Entonces, nada, yo creo que a partir del tema de cuando expulsan al jugador del Madrid, pues ya vimos un equipo muchísimo más en disposición de lo que puede llegar a ser el control de la pelota. Entonces, terminó muchísimo mejor el primer tiempo la Real Sociedad, aunque no colocaron ningún tiro a puerta. Entonces, sí, desde el posicionamiento y desde los intentos y desde el manejo del partido, la Real Sociedad terminó mejor el primer tiempo, pero eso no quiere decir que pues hayan estado mucho mejor en todo el primer tiempo. Yo creo que fue un primer tiempo muy intenso, donde vi muy bien, para mí los dos mejores jugadores fueron Mbappé y Arda Güler en ese primer tiempo, por lo que se intentó, por lo que consiguieron y por lo que estaban, digamos, entrando como a crear ese tipo de problemas que le genera, digamos, al rival entrar a buscar soluciones o cambiar sistemas o incluso hacer cambios de jugador por jugador para buscar ese tipo de soluciones. Entonces yo creo que estos dos jugadores fueron muy influyentes, o sea, Vinicius no entró tanto como en conexión, o sea, él estaba entrando mucho en conexión, pero no estaba siendo como tan influyente, o sea, no exitoso dentro de lo que él podía intentar hacer, o sea, perdió varios duelos y demás, pero se le vio mucho en el intento. A mí me parece muy extraño que pues a Vinicius lo estén sacando en ciertos momentos, o sea, yo creo que no es algo conveniente porque este tipo de jugadores en el largo plazo te puede dar mucho sin desmeritar lo que pueda llegar a aportar otro tipo de jugador. Entonces no sé cómo lo está manejando Xavi Alonso en estos momentos, pero sí que hay cosas que no me cuadran de momento, o sea, prácticamente ya ganó el entrenador del mes porque ganó 3 partidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues están saliendo las cosas. Solo que viéndolo de pronto a largo plazo, yo no le veo a Vinicius como con esa chispa, como con esa alegría o como con esa comodidad de que está tratando de hacerlo lo mejor posible y lo veo más como cumpliendo. Entonces, yo estoy convencido que este jugador no está contento cuando lo sacan del campo. Puedo llegar a entender el por qué, pero no sé si de pronto puede llegar a ser conveniente pues para Madrid en el largo plazo, sabiendo lo que Vinicius puede darle al equipo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el segundo tiempo empezó, se hizo un cambio, se sacó a Valverde por Brahim. Bueno, digamos, antes de que se acabara el primer tiempo, pues, o sea, prácticamente el Real Madrid quedó con un 4-4-1 en donde pues se retrasó a Tchouaméni, que es lo que siempre se hace, y lo dejaron ahí de central, y básicamente Arda empezó a ocupar una zona más defensiva que ofensiva en ese 4-4-1. Entonces, digamos, así terminó el primer tiempo, así empezó el segundo tiempo, solo que hicieron un cambio, entró Valverde por Brahim, ubicándose en el mismo sector que estaba Brahim y apoyando muchísimo más, en este caso a Tchouaméni y a Ceballos. Entonces, bueno, Tchouaméni seguía de central, pasó igual a estar Arda Güler con Ceballos de volante 5, pero Ceballos pues obviamente estaba muchísimo más centrado que Arda Güler. Yo creo que digamos dentro de este sistema, yo pensé que Valverde iba a entrar digamos en una posición más central, pero lo vi más pegado pues a la banda, casi que tratando de evitar cualquier tipo de peligro que sea con ese 4-4-2 que estaba buscando por parte de la Real Sociedad con Berreinechea y Marín por los costados. Entonces yo creo que lo intuí más como por ese lado. Realmente no me gustó mucho el partido de Valverde porque lo vi como, ustedes saben que Valverde siempre trae muchísima energía a los partidos y realmente no lo vi como tan intenso. Yo creo que lo vi más un poquito. Viene de jugar 2 partidos de eliminatoria donde jugó los 90 minutos en los 2 partidos y estos viajes hasta Sudamérica ese día y ese vuelta y acabo de llegar y llegar a jugar. O sea, no es tan sencillo. Yo lo vi más por el tema del desgaste, que lo vi como con falta de energía, pero de allá que haya jugado mal, no jugó mal, obviamente. Pero sí como que uno siempre está acostumbrado a ver a Valverde con una energía más, sí, como más explosivo, como más metido en el partido y más aún así teniendo un jugador menos. Yo creo que no se pronosticaba que jugara, pero pues teniendo un jugador menos se necesitaba, digamos, un jugador como estos que tiene ese ida y vuelta, y que tiene mucha energía y que pues, o sea, puede ocupar varias zonas del campo en ciertos momentos, tanto ofensivos como defensivos. Entonces, a partir de ahí yo creo que la decisión de empezar el segundo tiempo con Valverde pues tenía mucho sentido. Ya más adelante, pues cuando se genera la jugada del penalti, que es un penal clarísimo, o sea, es una mano de Carvajal, sin ninguna duda.
Yo creo que, pues, o sea, el partido estaba yendo en un ida y vuelta, donde pues cuando el Madrid llegó al segundo gol, pues me pareció fantástico porque, a ver, el segundo gol llega por medio de una jugada preparada entre Arda Güler y Mbappé. O sea, preparada me refiero a entrar en conexión, no preparada desde el board, como se dice, desde el tablero, sino digamos donde se sabe que cada que se le intenta jugar a Mbappé a las espaldas, pues el tipo, digamos, siempre consigue ganar sus duelos o tener alguna otra opción de volver a asistir o de finalizar la jugada. Y pues se sabe que Arda Güler siempre pues acompaña las jugadas y pues terminó recibiendo esa pelota de vuelta. El gol fue antes de que se acabara el segundo tiempo, lo cual dio muchísima tranquilidad y permitió, digamos, hacer este tipo de cambios, que era el que estamos hablando de Valverde, para pues entrar a defender un resultado donde pues se sabe que Mbappé y Vinicius son muy explosivos a la hora de hacer algún tipo de contragolpe, y más teniendo un jugador como Brahim, que pues o sea, para el tema de las asistencias o cada que se recupera la pelota, hacer una transición rápida pues es muy efectivo. Entonces, ya cuando se vio en los primeros 15 minutos, en los primeros 10 minutos más que todo, pues la Real Sociedad se le vio más con el control del juego, con el control de las situaciones. No habían rematado a puerta todavía, pero ya estaban posicionados en el campo del Real Madrid en este caso, hasta que se dio el tema del penalti. El penal, vuelvo y le repito, es una mano clarísima. Yo creo que es que es muy difícil, digamos, esconder las manos cuando uno se tira al piso, pero yo creo que Carvajal se apresura a tirar esa plancha, a tratar de bloquear ese remate, porque a la larga lo bloqueó de una manera errónea, y que de pronto si lo hubiera aguantado, pues a la larga no sabemos si esa pelota hubiera tenido éxito o no. Entiendo que llegar a tomar esa decisión donde uno cree que va a llegar, pues o sea, se puede llegar a dar, pero a partir de ahí, no sé, vuelvo y repito, hablar desde aquí es muy fácil, pues obviamente uno no va a venir acá a dar lecciones de nada a este tipo de jugadores, solo que desde nuestro punto de vista, estando en calma y estando desde arriba con una perspectiva completamente diferente, pues uno puede, de pronto sí puede llegar a decir se equivocó o no se equivocó. Entonces yo creo que en este tipo de casos, pues yo creo que se equivocó intentando tirar una plancha donde este tipo de cosas puede llegar a pasar. O sea, podía haber llegado a acompañar, o sea, pudo haber acompañado la jugada hasta el final, aunque el centro haya sido exitoso, pero uno puede llegar a empujar a que ese centro de pronto no sea como, no llegue como tan limpio como de pronto iba a llegar, o algo más o menos parecido. Pero ya al tirarse en plancha es entrar a la opción de que se puede dar cosas como esta, que en este caso fue penalti. Bueno, a partir del penalti, pues obviamente se pone el partido muy de cara arriba para lo que era el Real Madrid, porque estaban defendiendo un resultado que pues era muy difícil de llegar a, a contrarrestar ofensivamente. Se hicieron los cambios, sacaron a Vinicius y entró Asensio, entró un central por un extremo, y entró Tchouaméni por Ceballos. Perdón, Tchouaméni volvió al puesto de Ceballos, en donde entró Fran García a entrar, digamos, a jugar por izquierda. Entonces, básicamente lo que se mantuvo el 4-4-1, o sea, no se cambió el sistema, solo que se puso ya ahora sí los dos centrales, que estaba pues Militao y estaba Asensio. Más adelante, pues en cambio de Vinicius, metieron a un jugador como Fran García, que es otro lateral izquierdo, en donde casi que se jugó con doble lateral izquierdo, teniendo en cuenta que ya Ataque Cubo estaba jugando por ese lugar, y pues normalmente la Real Sociedad crea mucho peligro por ese medio, y al tener un doble lateral izquierdo defensivamente, pues se puede llegar a solucionar muchos problemas, pero también se sabe que Fran García, cuando se recupera la pelota, puede hacer recorridos de 70 metros, creando muchísimo daño, dentro de los cuales pasó una vez que se recuperó la pelota, y Arda Güler puso un pase espectacular, que yo creo que Fran no como, o sea, llegó con mucha ventaja, pero no hizo un buen primer toque para ponerse de cara a gol, y pues terminó perdiendo la carrera con el otro central, y la jugada terminó en nada. Pero pues, o sea, era lo que se buscaba desde los cambios, esas transiciones que se podían llegar a dar, donde un jugador como estos es explosivo y puede llegar a crear peligro, pero defensivamente también es un jugador que le iba a aportar muchísimo a carreras, en donde pues jugar con dos laterales izquierdos pues claramente iban a bloquear ese sector del campo, en donde dentro de lo normal pues iban a ganar la mayoría de duelos. Entonces eso fue lo que se intentó con este tipo de cambios, o sea, dentro de lo que nosotros podemos percibir como las intenciones del entrenador al intentar, pues obviamente, mover estos jugadores. A partir de ahí, al minuto 82 también entró Trent, Alexander-Arnold por Carvajal. Seguramente Carvajal ya también tenía amarilla,
seguramente el cansancio, porque pues estando con uno menos ya más de un tiempo, entra el desgaste y por ahí también estaban haciendo mucho daño y entró realmente que este cambio entró muy bien. Alexander Arnold ganó varios duelos y generó mucha tranquilidad, digamos, en ese orden de ideas cuando se recuperó la pelota y desde el posicionamiento. Entonces, en líneas generales, yo creo que el Madrid hizo muy bien los cambios, o sea, Xavi, yo creo que cada vez muestra más variantes de lo que más o menos intenta en momentos del partido. Si ustedes saben que es muy difícil que un equipo, digamos, tenga como el control de los tiempos de lo que va pasando en el partido y el partido tiene como mini partidos y a partir de ahí, digamos, hay que saber sufrir, hay que saber hacerlo bien cuando se está como con ese impulso, cuando se están creando las opciones de concretarlas a gol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada vez vemos más variantes por parte del Madrid. Me deja muy contento que hay jugadores con muy buen nivel, incluso los que entran desde el banco, así mismo como entró Alexander Arnold, que perfectamente puede ser el lateral titular, o Carvajal cuando entra, o sea, también siempre entran a dar una mano. Valverde, pues ni se diga, también digamos Fran García, yo no soy muy fan de Fran García, pero realmente es que en estos momentos puntuales, cuando se necesita un jugador así, el tipo resuelve, entonces defensivamente, pues estaba haciendo una gestión muy buena en ese orden de ideas, en ese ida y vuelta de hacer recorridos de 70 metros y generar peligro o por lo menos dar un desahogo al equipo, pues o sea, ayuda muchísimo. Entonces yo creo que también este tipo de jugador puede ser muy importante de cara a hacer ese revulsivo en momentos puntuales cuando se pueda llegar a necesitar defender un resultado. Pero claramente lo de Carreras en el segundo tiempo también lo vi muy participativo, lo vi muy bien. Yo creo que va a ser el lateral izquierdo titular sin ninguna duda, porque pues aportan en muchísimas maneras, tanto como defensivo como ofensivo. Yo creo que en esas ambas fases Carrera lo hace muy bien. Quedé muy contento de Tchouaméni, obviamente es que Tchouaméni siempre es muy consistente y nunca está como alejado de lo que uno puede llegar a esperar de este jugador. Y por otro lado, digamos, a Ceballos siempre lo vemos muy participativo con la pelota y en este partido casi que se le vio más participativo, digamos, a Arda Güler, se le vio más, no participativo, sino como influyente dentro de la creación de juego que puede tener el Real Madrid. Entonces me gustó mucho el trabajo de Arda Güler y pues yo creo que es que Mbappé va a ser otra vez el Pichichi porque a cómo está jugando en cada explosividad que tenía, cada diagonal, realmente es que ganaba siempre. Entonces yo creo que este año también el Real Madrid conjunto con Mbappé, pues van a poder pelear ese pichichi. Esperemos que esta vez sean con títulos. Quedo muy contento porque el partido no era fácil ganarle a la Real Sociedad, pues o sea, no es nada fácil, mucho menos allá en Anoeta. Y también pues en la Real Sociedad, creo que ahí están diciendo en televisión que es el peor inicio de temporada desde hace muchísimo tiempo y pues están estrenando entrenador. Es un entrenador que viene pues también de las inferiores, las divisiones básicas, como le quieran decir, de las es un entrenador del club, lo mismo que había pasado con Imanol. Entonces, yo creo que hay como de pronto ya es opinión personal. Seguramente, digamos, si están buscando, ellos ya llegaron como a un punto en donde siempre llegan a pelear para entrar o en Champions o en Europa League o en la Conference, pero a partir de ahí ya cuando se ponían en todas las competencias o tratar de llegar lo más lejos posible dentro de estas copas internacionales, un entrenador como Alguacil como que siempre se quedó corto más que otra cosa de llegar a pelear, digamos, algo dentro de la liga. Entonces, a partir de ahí, como que, digamos, si la Real Sociedad está intentando llegar a ganar algún tipo de trofeo o algo más o menos así, yo creo que de pronto hubieran utilizado otro tipo de entrenador y no como de pronto el mismo proceso que de pronto ya se vio con el anterior entrenador, o sea, un entrenador sin experiencia que empieza a vivir sus primeras cosas por muy bueno que sea. Obviamente esto puede terminar súper bien, yo no estoy diciendo que no vaya a terminar bien, pero pues, o sea, es solo como una sensación de repetir algo que ya se vivió, pero nosotros no conocemos cuáles son los objetivos de la Real Sociedad. No conocemos los objetivos de la Real Sociedad y a partir de ahí podemos entrar como a juzgar si era bueno o no era bueno. Y lo que es, digamos, la plantilla de la Real Sociedad, también hay jugadores muy interesantes. Este Soler es un jugadorazo. Guedes, el delantero también, el portugués, también siempre ha sido un jugador muy interesante, aunque en los últimos años no ha sido como tan consistente dentro de lo que puede llegar a mostrar, no se ha podido establecer en un club, pero o sea, son jugadores de primerísimo nivel. Y pues Ordiazabal, que pues es el capitán de toda la vida del equipo. Entonces, este equipo tiene con qué, Otake Kubo, que también es muy bueno, pero pues viene de una fecha FIFA que siempre los traslados son
pues jodidos y entrar como a tener esa energía que se necesita para un partido como estos es bastante complejo, por eso yo creo que no fue titular y demás. Pero nada, en conclusión, muy contento con el partido del Madrid. Nos vemos la próxima semana con... Ah, bueno, este miércoles hay partido de Champions, empieza la Champions. No estoy seguro si juegan el martes o el miércoles, pero juegan contra el Marsella, juegan de visitante. Entonces seguramente haremos algún otro análisis de lo que se puede llegar a ver en este partido. Así que si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarme, por verme y déjenme en los comentarios si estás de acuerdo